Shoah ahora. Recibimos en Radio Sefaraz a Fernando Navarro. Hola, Fernando. Hola, Raquel, muy buenas tardes. Bueno, ya conocen la voz y el trabajo de Fernando Navarro. En este caso, le entrevistamos como presidente del Centro de Investigaciones sobre los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios, también VP Ética y RSC en una fundación de líderes, y también eres director académico del HAC, no sé si lo pronuncio bien, Fernando, o HAC. Sí, bueno, depende de que sea inglés o español que pronuncia HAC o AC. Muy bien. El Hispanic American College es una asociación norteamericana. Tenemos también sede aquí en Madrid y en varias provincias españolas, en Málaga, en Murcia, en Sevilla, y nos dedicamos esencialmente a la formación de rango universitario y superior. Uh-huh. Entonces, uno de los temas que abordamos, y de ahí este evento que comentabas, es justamente los derechos humanos y el deber de recordar, ¿no?, determinadas tragedias para que no se vuelvan a repetir. Claro, por eso habéis decidido realizar este acto que lleva el título de Genocidio Shoah, el deber de recordar. ¿Quiénes son los organizadores, Fernando, de este encuentro? Pues lo estamos organizando dos entidades. Las apuntabas al principio. Por una parte, el Hispanic American College, desde el punto de vista más académico, de difusión educativa, por utilizar el término. Y por otra parte, CIDMA, que es el Centro de Investigaciones para los Totalitarismos. En CIDMA llevamos tiempo poniendo el acento en los principales regímenes liberticidas que han pintado de negro las páginas más tristes de nuestra historia. Uno de ellos, probablemente los más recientes, el nazismo, pero bueno, también hay espacio para el comunismo o para el fascismo en sus diferentes vertientes y facetas, pero también regímenes autoritarios, que sin tener, digamos, la larga sombra del nazismo, también suponen los crímenes y asesinatos y pérdida de libertades de miles o millones de personas, ¿no? Pienso en las dictaduras tanto europeas, africanas, asiáticas o iberoamericanas, ¿no?, que ha habido en el pasado y que por desgracia sigue existiendo hoy en día. Entonces, estas dos instituciones, HAC y CIDMA, que tenemos además un convenio de colaboración, y como tú apuntabas al principio, en cuyas juntas directivas participo yo, con lo cual estoy aquí hoy hablando en nombre de ambas. Decidimos crear un acto de memoria, y nos pareció que era importante hacerlo este año en particular, porque primero, hace 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que se inicia con la invasión de Polonia. En ese acto va a estar la embajadora de Polonia. Ha tenido el gusto y el detalle de acompañarnos en ese evento. Ella tendrá unas palabras de bienvenida, porque bueno, todo empezó en Polonia, y en el acto lo vas a ver ahora cuando avancemos un poquito más en los contenidos. El deber de memoria y el deber de recordar el genocidio y la Shoah, pero con un especial acento, por razones que todo el mundo entiende, tanto en Polonia cuanto en Hungría. Tenemos, sobre todo, la parte que yo creo que es más interesante, es toda la relativa a testimonios, ¿no? Está bien conocer la teoría y conocer los datos, y es algo que nosotros hacemos desde nuestro programa todas las semanas, ¿no?, cuando hablamos de los grandes protagonistas, ¿no?, de aquella tragedia. Esa es, si quieres, la parte más de conocimiento teórico, que es fundamental, pero nos parece que es muy importante también, Raquel, darle voz a aquellas personas que por razones muy personales fueron protagonistas de los hechos. Es verdad que cada vez quedan menos testigos de la Shoah por razones biológicas. Los que consiguieron sobrevivir pues han ido falleciendo, pero todavía quedan algunos, y alguno de ellos va a estar con nosotros. Era una niña entonces, Eva Benatar, que es muy conocida también de la casa. Sí.
Pero bueno, otros no lo vivieron, pero sí lo vivieron y lo recibieron de sus padres, de sus madres, ¿no? De sus familiares. Y van a estar allí los hijos, hablando de sus parientes, ¿no? De la historia de sus parientes. Y a mí me parece es un acontecimiento muy bonito y muy necesario. El acto está pensado como un acto familiar. No, quiero decir, está abierto al público, no tiene coste, es entrada gratuita. Lo va a moderar una periodista muy conocida, es María Izaguirre, es presentadora de televisión española y directora de informativos y una persona que tiene una larguísima trayectoria como periodista y presentadora. Y bueno, pues allí estaremos tratando de hacer un mix, una mezcla entre la teoría y sobre todo los testimonios, ¿no? Has hablado de Eva Benatar, que fue una de las niñas salvadas por Ángel Sanz Ruiz en Budapest. Era ella muy pequeña. De hecho, su madre Eva Borer estaba embarazada Katy Borer, perdón, estaba embarazada cuando fue atrapada por la Gestapo y logró salvarse gracias a la labor humanitaria del Ángel de Budapest. Precisamente su hijo, Juan Carlos Sanz Ruiz, os acompañará también como uno de los ponentes, y también en este apartado de testimonios contáis con el valiosísimo de Patricia Weiss, la presidenta de la Fundación Violeta Friedman, hija de nuestra querida y admirada Violeta Friedman. ¿Qué temas se van a tratar aparte de contar con estos valiosos testimonios, Fernando? Pues tenemos una primera parte. El acto empieza por la mañana y acaba poco después del mediodía. Tenemos una primera parte en donde vamos a abordar, primero, yo creo que es importante poner en situación al público, a la asistencia, que como decía va a ser muy variada, y por tanto no va a ser público experto, no es un congreso para especialistas, aunque tendría un enorme interés también para un especialista. Pero vamos a hablar primero de la definición de genocidio. Ya lo hemos hablado aquí en vuestra emisora, Raquel, en alguna ocasión, porque yo creo que es un término que a costa de manosearlo y de mal emplearlo se está trivializando. Hoy en día prácticamente ya casi todo lo que es malo o lo que es indeseable es un genocidio. Y bueno, es importante que pongamos, de esa parte me ocuparé yo, en una primera mesa, el acento en la definición de genocidio, cuándo surge, cómo se tipifica y qué es genocidio y qué no es un genocidio. Bueno, pues ahí aportaremos algunas cifras, algunos datos y algunos temas que hay encima de la mesa, ¿no? Para debate. Va a venir también un periodista polaco, Maciej Stasiński, que es un grandísimo periodista que tiene mucho escrito sobre la Shoah. Él reside a caballo entre Polonia y Barcelona y Madrid. De hecho es periodista de La Vanguardia también. Él habla español, por tanto la conferencia suya será en español. Realmente vamos a hablar todos en español, excepto una organización polaca que recibe un premio, ¿no? Del que ahora, si te parece, hablamos. Exacto, le daremos un premio y ahora contamos por qué, ¿no? Maciej Stasiński va a hablar del deber de memoria como imperativo ético, y esto me parece un tema fundamental porque hoy en día parece ser que las memorias de grandes tragedias tienden a ser selectivas, ¿eh? Parece que está bien recordar a víctimas de un color y no del otro. Entonces yo creo que la conferencia, la pequeña presentación de Stasiński, ninguno de nosotros nos vamos a extender mucho, va en la línea de por qué es un imperativo ético recordar. Enar Corby, que también es buena amiga y una auténtica autoridad en esta materia, va a apuntar brevemente cuáles son los centros de memoria en Europa y en el mundo. Ella hablará de la memoria institucional, mientras que el periodista polaco va a hablar de la memoria como imperativo ético para cualquiera de nosotros. Enar Corby va a poner el acento en el impulso político, en el impulso público, porque las instituciones deben hacer esfuerzo para mantener viva la memoria del genocidio y de la Shoah. Esther Cuerda, que es vicepresidenta de CITMA,
y también una gran especialista, sobre todo en aspectos más científicos del genocidio, más médicos, va a abordar un tema también muy resbaladizo y que por desgracia nunca pasa de moda, que es el negacionismo y el antisemitismo hoy. ¿Cómo se mantienen vivos? ¿Cuál es el discurso? ¿Quiénes son sus voces más indignas? Y tenemos también a Juan Carlos Sambriz, tú lo apuntabas antes, que es hijo del Ángel de Budapest, de Ángel Sambriz, justo entre las naciones, sí. Que va a hablar del genocidio crepuscular en Hungría en 1944. Ya sabemos que el genocidio empezó de forma industrial, por utilizar el término, no el genocidio por balas, el de campos de exterminio en 1941 en adelante. Como tal, empieza en 1933, que es cuando son las primeras persecuciones. Pero es verdad que en Hungría, por el régimen especial de Horthy, que era un colaboracionismo suave, hasta 1944 no se había deportado de forma masiva ni desde luego se había exterminado a la población judía de Budapest. Y es justamente en ese año cuando a Eichmann le encargan la misión de acabar de erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo en Budapest, y él empieza el exterminio, que es terrible porque en muy poco tiempo Eichmann llega a unas cifras brutales, ¿no?, de deportación y muerte, principalmente a Auschwitz. Justamente el embajador español consigue salvar a muchas vidas. Una de ellas, tú lo apuntabas antes, la de Eva Benatar, que estará también allí compartiendo espacio con el hijo de su salvador. Ella era una bebé, tú lo apuntabas, su madre estaba embarazada y cuando ella nace, pues es una pequeña bebé, uno de los salvados por el Ángel de Budapest, que estará allí con nosotros también. En ese espacio del Ángel de Budapest, Eva Benatar y Patricia Beist, que a mí me parece de todo el evento, quizás la parte más humana y más próxima, estamos hablando también de memoria y de recuerdos. Tenemos a dos hijas que van a hablar con enorme orgullo de sus madres, ¿no?, de sus familias en general, pero muy particularmente de sus madres. Patricia lo hará de Violeta Friedman, que a mí me parece una mujer admirable por muchísimas razones, y desde luego, lo confieso aquí, no es por el hecho de haber sobrevivido a Auschwitz. Yo creo que el sobrevivir al campo de exterminio en gran parte fue un factor suerte, como saben. Sí, como ella misma explica en su libro de memorias, y la recordamos por eso y sobre todo, que creo que es a lo que te vas a referir, Fernando, a su lucha contra el negacionismo. Exacto. Que llegó a conseguir que se hiciera ley en nuestro país, que se sentara jurisprudencia en torno a este tema, ¿no? Efectivamente. A mí me parece lo más admirable de Violeta Friedman, la lucha contra el León de Grel personal, y cómo se hacen estas cosas entre gente civilizada e inteligente. Lo llevó a la justicia. No fue un proceso fácil porque no siempre se le dio la razón a Violeta Friedman ante unas burlas de León de Grel con respecto al genocidio, ¿no? Y por supuesto negando la existencia de tal crimen contra la humanidad. Violeta Friedman lo llevó a tribunales y después de una larga carrera en diversas instancias judiciales consiguió que a León de Grel se le condenara, y además que fuera el germen de lo que luego sería el delito penal de negación del genocidio. Esto se lo debemos a la lucha particular de Violeta Friedman. Bueno, pues allí va a estar su hija, que preside hoy en día la fundación, ¿no? Apoyada, no hay que olvidarlo, por el abogado Jorge Trías, que junto con Violeta, como decías, lucharon por conseguir que se hiciera justicia y acallar esta voz negacionista de alguien que vivía tranquilamente entre nosotros y que tuvo que ver cómo sus crímenes, decías, tuvo que pagar por ellos. Sí, tuvo que pagar por ellos. La verdad es que luego murió en su cama, como muchos de estos criminales, León de Grel, tranquilo en España y sin haber sido ejecutado, porque León de Grel, recordémoslo, estaba condenado a muerte,
no por Nuremberg, pero sí por un tribunal belga. Bueno, y aquí vivió toda su vida con sus negocios, sus trapicheos y el tren de vida que esta gente, estos criminales llevaron. Pero desde luego, para él sí tuvo que ser una humillación terrible, que una mujer, una judía y una superviviente, todos estos atributos que a él le revolvería las tripas, le pusiera los puntos sobre las síes, ¿no? Fernando, he podido ver también que está implicada la Fundación Yehudi Menuhin. ¿Cómo colabora, cómo está presente en este genocidio Shoah, el deber de recordar? Pues sí, mira, participan y estoy encantado de que lo hagan, porque al evento le faltaba algo que a mí me parecía fundamental también si hablamos de memoria y cultura judía, y es la música. Yo ya no quiero entrar en cuestiones personales, pero yo soy una persona que para mí la música es fundamental. Yo no podría vivir sin música. Pero esto es un tema mío, íntimo. Pero es verdad que desde el punto de vista cultural, a este evento nos faltaba un recuerdo musical. No va a ser un concierto porque tampoco el recinto donde lo hacemos, que es en la representación española de la Comisión Europea, no es un recinto especialmente habilitado para conciertos. Pero sí queríamos que la música tuviera un cierto protagonismo y nos pareció que una fundación como Yehudi Menuhin pusiera un arranque y un colofón musical. Entonces vamos a tener a dos excelentes músicos, una soprano, Nora Usterman, y Luis Ricoy al piano, que van a interpretar. Nora Usterman a primera hora, para abrir el acto, va a interpretar una nana tradicional judía. Nos parecía que también la música, esto es una propuesta directa que nos han hecho desde la Fundación Yehudi Menuhin, ellos proponían, y además encaja perfectamente con el carácter del evento, una nana, porque algunos de los supervivientes que están allí eran bebés cuando aquello sucedió, y porque realmente, si toda muerte es terrible, yo creo que la muerte de los niños y el asesinato de los niños es lo más doloroso que puede haber, ¿no? Porque no se les deja la posibilidad de disfrutar ni siquiera los primeros años de vida, que probablemente sean los mejores, ¿no? de casi todos nosotros. Entonces Nora Usterman se encargará de abrir con una nana que va a cantar a capela, pero luego va a cerrar el acto con otra nana tradicional. Una será askenazi, otra será sefardí, es lo que han dicho. La última será interpretada al piano, mientras que la primera es a capela, la última sería interpretada al piano. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que una fundación como esta, que también es muy significativa dentro de lo que es cultura judía y desde luego música, pues a la que es Yehudi Menuhin, la música es lo que Einstein a la ciencia, es la cumbre, ¿no? Pues estarán con nosotros también y estamos felices de que así sea, vamos. Además, la calidad no solo musical de Nora Usterman garantiza el éxito de este aporte cultural a este encuentro, en el que, como decíamos antes, lo adelantábamos, vais a entregar un premio a una ONG polaca, Grobsa Gate. ¿Por qué le entregáis el premio y qué labor realizan, Fernando? Pues mira, le entregamos el premio precisamente porque es una organización, es una ONG polaca, como muy bien dices, es una organización que nace de la sociedad civil, exclusivamente de la sociedad civil. Por tanto, funcionan con recursos propios. Han pasado los primeros años desde su fundación, surge como un grupo de teatro en los años 90, funciona con cargo a cuotas voluntarias de socios y donantes. Posteriormente, ya en los últimos años, cuando la Grobsa Gate estaba ya un poco más asentada, sí que ha tenido algún tipo de colaboración público-privada, pero realmente es una iniciativa de la sociedad civil de memoria, de recuerdo. Y además, el premio que le entregamos va a ser la primera edición de los premios Hack a la Concordia. Es el nombre que hemos querido darle a estos premios, que esperamos repetir en años sucesivos. Pero este primero lo concedemos porque nos parece que es una organización que tiene un ideario muy bonito. Ellos
quieren mantener viva la puerta Grodka, también se conoce como la puerta judía. Era la puerta que daba acceso en la Edad Media al gueto judío de Lublin, pero la puerta realmente es simbólica, es de lo poco que queda en este momento en Lublin del gueto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos quieren ir más allá de lo que es el genocidio, la Shoah, y quieren que sea un centro también de cultura polaco-judía o judía-polaca. Ellos consideran que la cultura judía en Polonia ha sido y es fundamental para entender la historia del país, y que son inseparables, que son inseparables y que por tanto hay que mantenerlas vivas. Uh-huh. Obviamente el protagonismo de la ONG, de la Puerta Grodka, de Grodka Gate, se centra muchísimo en lo que es el gueto de Lublin durante los años del exterminio. Pero hay una parte dedicada a exposiciones, por ejemplo, una exposición de Justos entre las Naciones, dentro de muchísimas partes dedicadas a testimonios, a diarios, a fotografías, fotografías del propio gueto durante los años de la ocupación alemana. Pero lo que más nos gustó es que, siendo una organización pequeña, muy poco conocida, desde luego fuera de Polonia no es conocida, esto es probablemente el primer acto en donde va a ser un evento de carácter europeo, más que polaco. Siendo muy poco conocida, teniendo muy pocos recursos, su esfuerzo es por justamente buscar la concordia entre la cultura polaca y judía, que, como bien sabemos, pues no siempre han estado bienvenidas. Fernando, te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado este acto, este encuentro, Genocidio y Shoah, el deber de recordar, y que nos hayas invitado a asistir el próximo 8 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 13:30. Les ponemos todos los datos para que se inscriban. Ya comentaba Fernando que es una actividad gratuita y sobre todo necesaria. Muchísimas gracias y enhorabuena, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura que le dais también a esta cuestión que a todos nos preocupa. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos dentro de unos días.